Aplausos, honra y gloria para Dios del cielo. Nos enseñó el Señor Jesucristo, Él que es el camino, la verdad y la vida, cómo debemos vivir los cristianos, en qué tipo de obediencia, consagración, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para agradar a Dios. Y esas enseñanzas están paso a paso en la Santa Biblia, por lo cual, amigos y hermanos, nosotros tenemos que buscar por todos los medios estar en la obediencia, esa obediencia que mostró el Señor Jesucristo en su vida personal, y nosotros ser imitadores de Él, como lo dijo el apóstol San Pablo. En sí, usted y yo tenemos que esforzarnos por vivir esa vida santa y verdadera, esa vida santa que trae el poder, la unción, la misericordia, la piedad, el gozo del Señor en nosotros. Amigos y hermanos, esforcémonos, porque dentro de lo que es el Señor Jesucristo están todas las cosas que necesitamos para tener paz, amor, misericordia, piedad y un servicio santo, verdaderamente santo. Fíjese usted la paz que tenía él, la valentía que tenía para hacer cada cosa y cómo en todas las cosas agradaba a Dios Padre. Por lo cual vamos a buscar a través de la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, el conocimiento, todo aquello que Dios nos puede dar para tener una vida, una relación constante, permanente, permaneciendo como está escrito en el Señor Jesucristo, y la gloria es de Él, hermanos. La gloria es de Él. La gloria de Dios. Alabado sea el Señor y reina para siempre. Dios nos dio la autoridad en todos los casos, sobre toda situación, porque nos dijo: todo lo que me pidan creyendo yo lo haré, en el nombre de Jesucristo. Por lo cual Dios Todopoderoso le pedimos que tome control siempre de toda situación, no solo de este lugar, sino esta manzana, estas calles, estas veredas, esta ciudad, cada hogar aquí representado, cada descendencia de ustedes, porque todo lo que pedimos creyendo lo recibimos, ¿verdad? Así está escrito en la palabra, así es lo que Dios dice. Además, que quede atado todo espíritu de enfermedad, peste, plaga, dolencia, y que salga de los cuerpos en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y voy a insistir en ese punto en el día de hoy. Vamos a Romanos, al capítulo 11 y al versículo 33. La Biblia es la palabra de Dios y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué hermosa y divina es la palabra de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Siempre hacen todas las cosas aquello que puede ser un dolor a ese bebé que está ahí. Si el bebé siente dolor, déjelo atado el dolor del bebé. Si usted ve que una persona está sufriendo, átelo en el nombre de Jesucristo, lo que le produce esto o aquello. ¿Se da cuenta, verdad, lo que le digo? Porque usted tiene la autoridad en Cristo de todas las cosas, y nada de eso que usted pida creyendo lo deja de recibir. Usted es el que puede, porque usted es cristiano. ¿Me está entendiendo? Qué pocos amén. ¿Cree verdaderamente en Jesucristo? Bueno. La Biblia dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Se entiende que es un llamamiento de Dios, ¿verdad? Al que Dios no le dio, no tiene. Siempre. Sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Esto te permitirá conocer a Dios en plenitud, vivir por su palabra,
discernir y entender lo excelso de Dios. Todos decimos Dios es espíritu. Es el espíritu de la paz y de la santidad. Su creación, nosotros, escuchar su santa voz, esa voz de Dios cuando pega en el corazón, en el pecho, obedecerla, gozarte de su amor, su luz y su divino poder. La sabiduría equivale a conocer la verdad. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y recordar sus palabras y su divina voluntad. Oh, si pudiéramos siempre obedecerle. Si pudiéramos siempre obedecerle. Como Salvador y Verbo de creación, que Él nos dé la comprensión. Comprender el gran plan de Dios. Este conocimiento sazonado y modificado por el poder del Espíritu, por la sabiduría y la inteligencia. Y llega la revelación. Ahí llega Dios con sus revelaciones. Dios nos habla y nos revela, pero para eso hay que estudiar la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que meditar en la palabra de Dios. No podemos estar meditando en cosas del mundo o de la carne. El conocimiento, la sabiduría que llega con el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Alabado sea Dios. Eso nos llena del gozo santo. En sí, clamemos a Dios para vivir en paz y santidad. Esto traerá luz aún en la oscuridad más densa. Mantengámonos en el temor de Dios. Instrucción, consejo y humildad. Apropiémonos de la sabiduría divina. Sigamos tras el entendimiento, la paciencia, el discernimiento, la prosperidad. Busquemos el conocimiento celestial. Y aquel que lo tiene, cuidalo como una valiosa posesión cuando Dios te lo dé. Comunica lo que sabes. Estudia la divina palabra y escucha al Divino Espíritu Santo. Comuniquemos los conocimientos del Dios Altísimo, humildemente, pues esta es la voluntad de Dios. Aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Como dijo el Señor Jesucristo, vivimos tiempos preapocalípticos, enfrentamientos políticos, religiosos y económicos. A esto se suma la naturaleza, es la naturaleza que en estos últimos años está dando mucho que decir. Que escuchaba en un informativo internacional que se habían reunido los científicos de la naturaleza, habían llegado a la conclusión que lo que ellos decían sobre el Ártico no era real, que el lado Ártico se había destruido mucho más de lo que ellos decían. Si el 40% del Ártico, estamos mirando, está totalmente descongelado. Estos cambios climáticos, estos desórdenes sociales de estos tiempos peligrosos. Oremos al Dios Altísimo para que se haga su voluntad divina y guarde a los que le aman. La disciplina de Dios implica tanto instruir como ejercitar lo bueno, esa buena conducta. Miramos las palabras. Debemos reverenciar a Dios como el Creador que hace todas las cosas, siguiendo el consejo de su propia voluntad. Nuestra comunión con el Espíritu Santo de Dios nos permite por su misericordia conocer lo que sucederá. No solo aquí, sino en todo lugar de la tierra o del cielo, lo que va a ocurrir. Dios revela todas las cosas. Y a través de la oración y de las promesas de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, esas promesas de Dios que nos hizo, por las cuales usted y yo reclamamos y decimos a Dios, te pido esto, pero Él prometió que nos daría eso.
Allí podemos, como Iglesia del Señor Jesucristo, interceder y librar desde los más enfermos a los necesitados, a los oprimidos, hasta los angustiados. O podemos tratar posibles guerras o problemas climáticos, esos problemas climáticos tan graves para la humanidad. En sí, todo nos es lícito, como está escrito en la palabra. Toda anomalía en la tierra está bajo la autoridad de mi Cristo. Y esa autoridad se lo dio a usted, Iglesia. Esa autoridad la tiene usted. Pues Dios prometió que todo lo que pidamos creyendo en el nombre del Señor Jesucristo lo haría. El eje terrestre corrido por el terremoto de la zona chilena, ahora están mirando que bajo los mares y en las grandes cavernas hay grandes movimientos, posibles terremotos y cataclismos. Este exceso de lluvia por el descongelamiento del Ártico y el 97% de Groenlandia y diversas zonas más, que no es necesario nombrarlas a todas porque ustedes lo verán todos los días en los informativos, que hacen ver el exceso de agua y lluvia con grandes inundaciones en zonas de siembra y de ganadería. Todo indica la escasez de cosechas en el futuro. Y como dice el tercer sello, y la Biblia no miente, el tercer sello del Apocalipsis, viene el hambre. Está escrito. Por lo cual, Iglesia de Jesucristo, es tiempo de oración, de confiar en Dios. Tenemos que despertarnos en el amanecer y orar a Dios y clamar cuando nos acostamos y en toda hora y en todo momento. Debemos humillarnos y ser mansos y humildes de corazón, toda la Iglesia del Señor Jesucristo. Y debemos clamar por la protección de Dios. No lo podemos hacer si Dios no nos ayuda. No es posible soportar una situación como la que está viviendo sobre la tierra a menos que usted y yo nos pongamos de acuerdo con nuestro Dios. Hemos tenido en toda esta área de mar y sierras un clima muy benigno para todas las cosas. Pidámosle que ese clima benigno se extienda a toda la República Argentina, que haya piedad, que haya misericordia, pero que también se extienda a todos los países de la tierra que aman a Dios, guardan su palabra. Vienen cosas muy graves, amigos y hermanos, que Dios se las muestre en visiones y sueños. Yo siempre digo que visiones y sueños es el idioma del Espíritu Santo. Que Dios les muestre lo que viene. Y se van a levantar temblando a la mañana y se van a dar cuenta que es muy difícil vivir en la tierra en los próximos tiempos. Dios los bendiga, Iglesia de Jesucristo. Dios los guarde. Dios los proteja. Hermanos de la